Hola chicos, veremos expresiones decimales a continuación. Vamos a ver ahora fracciones y expresiones decimales, ¿sí? Ustedes saben que una fracción representa una relación, ¿sí? En una fracción lo que yo tengo es una relación entre el numerador y el denominador. Esa relación sabemos que es una fracción o que representa una división, o que también podemos decir que cada 4 partes, ¿sí?, de un entero yo voy a tomar 3, ¿sí? Esa es otra relación. Y estas fracciones, si yo divido el numerador y el denominador, si yo hago el algoritmo de la división, 3 dividido en 4, ¿sí?, lo que obtengo como resultado es una expresión decimal, ¿sí? El resultado de la división del numerador y el denominador se llama expresión decimal. La expresión decimal está formada por una parte entera, ¿sí?, y la parte decimal, ¿sí? En este caso, 3/4, ¿sí?, es la fracción que representa la expresión decimal 75 centésimos, ¿sí? ¿Por qué centésimos? El primer decimal después de la coma se llama décimos, el segundo se llama centésimos, si tiene más, milésimos, 10 milésimos, y así sucesivamente. Acá tenemos otro ejemplo de fracciones decimales. Fíjense que estas fracciones se llaman decimales porque tienen como denominador la unidad seguida de 0, ¿sí? ¿Cómo se transforman estas fracciones decimales, ¿sí?, a una expresión decimal? De la siguiente manera. Se colocan el 0 y la coma, y después la parte decimal va a tener tantos lugares decimales como ceros tenga el denominador. Si el denominador tiene un solo 0, significa que acá voy a tener un solo decimal, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí?, tenemos 2 ceros de mi unidad seguida de 0. Por lo tanto, va a ser, la parte entera va a ser 0, coma, y voy a ubicar los lugares decimales, ¿sí?, tantas veces como ceros tenga. Tengo 2 ceros, 1, y el último lugar lo va a ocupar el numerador de la fracción, ¿sí? De la misma manera con 3 dividido en 1000 seguramente va a 0 el cociente, coma, y voy a tener que tener tantos lugares decimales como 0 me indica el denominador. 1, 2, y en el último lugar el numerador, ¿sí? De esta manera yo tengo expresiones decimales con la unidad seguida de 0. Esto se lee 3 décimos, porque si uno lee la fracción es 3 décimos. 3 décimos. ¿Sí? Esto tiene el 100, por lo tanto se lee 3 centésimos. ¿Sí? Y este tiene el 1000, ¿sí?, por lo tanto se lee 3 milésimos. Bien, cuando yo tengo expresiones decimales, ¿sí?, para transformarlas a fracción, si yo tuviera al revés y tuviera 0,15 centésimos, ¿sí?, y la quiero transformar a fracción decimal, yo voy a contar cuántos lugares tiene la parte decimal. Tiene 2 lugares.
Por lo tanto, va a tener dos ceros y la unidad seguida de 0, y arriba va a tener la parte decimal que se va a transformar en el numerador. ¿Sí? Lo hacemos con otro ejemplo. Si yo quiero transformar, este va a tener, si yo quiero transformar esta expresión decimal a una fracción decimal, cuando yo hablo de fracción decimal, estoy hablando de que tenga la unidad seguida de 0 como denominador. Significa que yo voy a ubicar todas las cifras numéricas como numerador. Y voy a ubicar después de la unidad de 0, tantos ceros como cifras decimales tenga. Tiene dos decimales, entonces va a tener dos ceros. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. No escuchen a mi gatita que ella me está prestando atención. Fíjense que voy a poner todas las cifras numéricas que contiene la expresión decimal, ¿sí? Y abajo, después de la unidad, voy a agregar tantos ceros como cifras decimales tiene. Tiene una cifra decimal, así que voy a poner un solo cero, ¿sí? Y así transformé estas expresiones decimales a fracción decimal. ¿Y cómo se van a leer? 15 centésimos, 213 centésimos, 134 décimos, ¿sí? Pero cuando lo vayamos a leer acá, la parte entera es 13. O sea que si lo leo como expresión decimal, sería 3 enteros, 4 décimos, ¿sí? Si yo lo leo como expresión decimal porque ya tengo parte entera, hace rato acá teníamos 0 parte entera, entonces directamente no lo nombramos. En este caso yo voy a leer 2 enteros, 13 centésimos. Y en este caso voy a leer solamente la parte decimal porque enteros no tengo. 15 centésimos. Seguimos. Una expresión decimal va a ser finita, ¿sí? Cuando el resultado de la división sea una fracción irreducible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ustedes ya saben que una fracción es irreducible cuando no puedo seguir transformándola ni simplificarla en una más pequeña, ¿sí? Y este ejemplo, ¿sí? 3/5 es una fracción irreducible, ¿sí? Cuando la expresión la expresión decimal va a ser finita. Cuando yo a esta fracción irreducible la pueda transformar en una fracción decimal, o sea que tenga de denominador la expresión, la unidad seguida de 0, ¿sí? Tal que al transformarla en expresión decimal, ¿sí? La pueda hacer y no tenga números que se repiten, ¿sí? Si yo hago la división, si yo divido 3 en 5, era el algoritmo, 3 dividido en 5, le vamos a sacar esto. Bien, yo sé que no puedo dividir 3 en 5, 3 enteros en 5, ¿por qué? Porque no me alcanza, ¿verdad? Entonces, como no me alcanza, para poder yo transformar este entero en decimal, tengo que poner el 0 al cociente porque no me alcanza. Una vez que yo pongo el 0 al cociente, voy a poner la coma. Recuerden esto del año pasado. Y al 3, en vez de tenerlo como enteros, lo voy a transformar en 30 décimos. Ya no voy a dividir enteros porque no tengo parte entera. Voy a dividir decimales. 30 décimos lo voy a dividir en 5. Y entonces sí voy a poner 6. 6 por 5 es 30. A los 30 décimos no le debo nada. Menos 30. Yo la pongo con la resta porque, bueno, algunos la necesitan. 0. Y termina la división. Una expresión decimal es finita cuando
su división tiene de resto 0, ¿sí? Y acá tengo la particularidad de que ninguna de las partes decimales se repite, ¿sí? O una expresión decimal va a ser finita cuando a su fracción irreducible yo la pueda transformar. Si yo la puedo transformar en fracción decimal, va a ser una expresión decimal finita. Esa es la clave, ¿sí? Ahora, una expresión decimal va a ser periódica, ¿sí? Cuando yo no puedo buscarle una fracción decimal equivalente, ¿sí? Una expresión decimal va a ser periódica cuando no tiene una fracción decimal equivalente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no voy a poder transformar esta fracción en una fracción que tenga de denominador la unidad seguida de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe ningún número que yo multiplique por 9 y me dé igual a 10, a 100, a 1000, ¿sí? Ya con que el denominador no lo pueda transformar en la unidad seguida de 0 es suficiente para decir que esta fracción va a ser una expresión decimal periódica. ¿Y qué quiero decir con esto? Acá yo tengo el algoritmo, ¿sí? Y voy a dividir los dos enteros en 9, porque eso es lo que me dice la fracción, 2 dividido en 9, ¿sí? Yo sé que no voy a tener parte entera, porque el 2 dividido en 9 no me alcanza, 0, ¿sí? Ahora el 2 enteros, en vez de tenerlo como entero, lo voy a transformar en décimos, 20, ¿sí? Ahora sí puedo dividir 20 dividido en 9, 2, ¿sí? Sé que 2 por 9 es 18, por lo tanto acá le voy a restar 18 y acá me van a quedar 2 décimos. Acuérdense que ya no son enteros, son décimos. Le agrego un 0 para seguir dividiendo. Otra vez, 2. Me van a sobrar 2. Le agrego otro 0 para seguir dividiendo. 2. ¿Sí? Me van a sobrar 2 décimos otra vez. Le agrego otro 0. 2. De esta manera yo me doy cuenta que las cifras se van a repetir y que esta división no va a terminar nunca. Por eso se dice que esta expresión decimal es periódica, porque va a haber una cifra numérica que se va a repetir infinitas veces. Y a esto, de resto, le va a seguir quedando siempre 2 décimos. Vamos a comparar. ¿Cómo vamos a saber cuando una expresión decimal es más grande que la otra o igual? ¿Sí? Mayor, menor o igual. Menor, mayor o igual. En fin. Tengo este ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá tengo esta expresión decimal que es 2 enteros y tengo las cifras que se repiten, que es el 777. Y acá tengo el 2 enteros 7. Cuando tiene esta casita o esta curvita, significa que el 7 se va a repetir, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión decimal sería igual, esta sería mayor, esta sería la mayor, o esta sería la menor y esta sería la mayor, ¿sí? En el caso de que como esta fracción decimal es periódica, esta también es periódica. La única diferencia es que acá directamente solo pusieron la cifra que se repite, no pusieron 7, 7, 7. Por lo tanto, estas expresiones decimales son iguales, ¿sí? Vamos a comparar acá. Tengo 24 centésimos y acá tengo 241 milésimos. Está pasando un avión, si escuchan el ruido no pasa nada. Voy a empezar a comparar. Si tengo los mismos décimos, fíjense que tengo el mismo décimo. Tengo el mismo centésimo. Y ya acá empieza la diferencia, porque tiene acá no tiene el 1, en cambio este sí. Entonces en la recta numérica, ¿quién estará primero? ¿El 24 décimos o el 241 centésimos? Estará primero por lo tanto este es menor. Lo que uno empieza a hacer es a comparar los décimos, los centésimos
¿sí? Los décimos, los centésimos. Y acá entre la nada y el 1 es mayor el 1. Por lo tanto, este es más grande. Aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Se comparan los décimos. Y si son iguales, se comparan los centésimos. Y si son iguales, se comparan los milésimos. En este caso tengo el 3. Por lo tanto, esta es mayor. ¿Sí? No sé, les escribo otro ejemplo. Entre 6 décimos y 7 décimos, es obvio que al comparar los décimos, ¿quién es más grande? El 7. ¿Sí? Lo mismo si tuviera 62 y acá tuviera 63, mis décimos son los mismos, pero mis centésimos no. Y sabemos que entre el 2 y el 3 es más grande el 3, por lo tanto esta es mayor. Espero que lo hayan entendido. Ahora al revés. ¿Cómo transformo una expresión decimal a fracción o a un número fraccionario? De la siguiente manera. Se coloca la unidad seguida de 0 y a continuación voy a colocar tantos ceros como cifras decimales tengo en la expresión. Tengo una cifra decimal, así que acá voy a tener un solo 0. Y como numerador se colocan las cifras numéricas de la expresión, 78. Repito. Tengo que escribir como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales me indica la expresión. 1, 2. Y de numerador se escriben todas las cifras numéricas. 1221. ¿Sí? Otra. Tengo que escribir la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales me indica la expresión decimal. Un 0. Y arriba voy a escribir todas las cifras numéricas. 1, 1027. ¿Sí? Hay que tener cuidado y siempre acá. El denominador va a ser la unidad seguida de 0, pero tengo que tener cuidado con no equivocarme con los decimales que tengo. Tengo un decimal, un 0. Bueno chicos, nos vemos en la próxima para ya operar con decimales.